la que recibimos la visita acá de personeros de Asobón de la ciudad capital. Ellos vienen con el objetivo de venir a hacerles entrega a la Asobón municipal de acá de Santa Cruz del Quiché de un aparato para el llenado de aire, ¿verdad? Para cilindros de autocontenido, le llaman ellos. Y que en realidad pues nosotros vemos que esto es un equipo de mucho beneficio para los bomberos municipales acá de Santa Cruz del Quiché, ya que sabemos que en los casos de emergencia, de incendios forestales, de incendios de algún negocio, como tuvimos la experiencia la vez pasada de que hubo una situación de emergencia que se dio en el hospital acá de Santa Cruz del Quiché. Entonces, para esos casos aquí los bomberos municipales pues tendrían un equipo más, cilindro de aire comprimido, que ellos lo pueden utilizar muy bien y que en realidad pues vemos que trae muchos beneficios para Santa Cruz del Quiché, en el sentido de que anteriormente aquí los cilindros de aire, los bomberos municipales lo tenían que llevar a San Lucas, ¿verdad? Porque es ahí donde ellos cuentan con este aparato. Pero esta vez, gracias a Dios, que ellos vinieron a instalar este equipo acá en este edificio de los bomberos municipales, entonces ya el personal de aquí ya cuenta con un aparato de mucha importancia y que según entiendo pues también el Asobón de la ciudad capital, ellos vienen y nos siguen apoyando para darle el mantenimiento respectivo a este aparato porque es un equipo muy especial, ¿verdad? Y están a partir de hoy capacitando al personal de acá. Se están modernizando, se están comprando equipos de última tecnología. En este caso pues fui asignado para venir a poner una llenadora portátil de cilindros de autocontenido, que son cilindros que nosotros utilizamos en cualquier siniestro, cualquier incendio, donde nuestros bomberos pues entraban a puro pulmón, como se dice en buen chapín, ¿verdad? No tenían el equipo adecuado para poder entrar donde había contaminación de humo, de gases tóxicos, especialmente el acontecimiento que hubo aquí en Quiché con una fuga de cloro en el hospital. Pues parte de la preocupación y del apoyo que está dando la asociación a través del Congreso de la República con los aportes que nos están entregando, pues hoy venimos a entregar una máquina llenadora, que es un costo bastante considerable, pero el servicio que va a dar aquí en la población pues va a ser bastante importante, ya que ellos ya no tendrán que viajar a la ciudad capital para llenar los cilindros de autocontenido, sino que aquí mismo los pueden llenar. La capacidad de esta máquina es de que puede llenar un cilindro de 2.216 libras en cuestión de 8 minutos, o un cilindro de 4.000 libras lo puede llenar en 12 minutos. Entonces, como recalco, esto es lo importante de que ellos ya no tienen que viajar a iniciativa privada para que le llenen los cilindros, que les hagan el favor de llenarlos, o viajar a la capital para llenarlos en las oficinas centrales, sino que ahora pues ya tienen la dicha de tener su propia máquina para llenarla aquí en Quiché. Y todas las estaciones circunvecinas del departamento de Quiché pues pueden llegar aquí a esta estación también para llenar sus cilindros. En el caso de Cunén, de San Pedro Jocopilas, estaciones que están bastante lejanas, pues ya no tienen que viajar hasta la capital, sino que lo van a poder hacer acá en las instalaciones de la estación de aquí de Santa Cruz Quiché. ¿Alguna otra institución que sea también bomberil pueden venir aquí a llenar sus cilindros de autocontenido? Sí, por supuesto. Acuérdese que Asobón es una institución de que le abre las puertas a cualquier persona, tanto civil como oficial o cualquier entidad del Estado. Pues precisamente el equipo es parte de los aportes del Congreso y está para servicio a la población. ¿Tendrá algún costo el llenado de los cilindros? No tiene ningún costo. Esa es la importancia de que la iniciativa privada nos salía más o menos 125, 150 quetzales la llenada de un cilindro de estos. Ejemplo, la estación de Santa Cruz cuenta con 12 cilindros. Si usted considera la cantidad de dinero que tendrían que invertir para llenar los cilindros, es considerable. Pues ahora van a tener cero costo, ya que tienen la máquina aquí para poderlo hacer ellos mismos aquí en la estación.